Bueno, ya hemos llegado a la lección número 4 y última de este curso Coaching Vocacional. Queremos ya comenzar a aterrizar algunos conceptos importantes respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de un proceso en el cual ustedes como líderes pueden ayudar a sus jóvenes a poder encontrar su vocación. Es importante analizar y ver que el coaching vocacional lo que trabaja es justamente desde el estado actual de una persona a su estado ideal. Es saber identificar cómo se encuentra aquella persona con las cuales ustedes van a desarrollar un proceso y cómo les gustaría que esas personas terminen ese proceso. Entonces, si hablamos de lo vocacional, pues ya hemos aprendido a identificar la problemática o la situación real en la cual se encuentran los jóvenes, pero ahora nosotros vamos a trasladarnos a cómo nosotros nos gustaría ayudarles dentro de ese proceso en la descubierta vocacional. Entonces vamos a hablar sobre 4 preguntas que ustedes tienen que desarrollar para poder ayudar a sus jóvenes. Cuando hablamos de preguntas, hablamos de una de las herramientas más poderosas que se usa en el coaching para poder ayudar a las personas a poder encontrar respuestas a los problemas que ellos puedan estar enfrentando. Entonces las preguntas son muy necesarias porque las preguntas nos ayudan a reflexionar y la reflexión nos lleva a una transformación a través de decisiones, a través de acciones que tenemos que desarrollar. Entonces recuerde, eso es muy importante. Usted tiene que desarrollar este proceso a modo de conversación. Si es de manera individual, es mucho mejor. Si usted lo quiere hacer grupal, tiene que ver la manera de que tiene que ayudarse con otras personas. Pero si usted lo hace de manera individual, sería lo ideal si usted ayuda a cada uno de sus jóvenes de manera personalizada. A modo de conversación, como ya les decía, utilizando preguntas que puedan ser preguntas que los lleven a la reflexión, que los lleven a tomar una decisión, a desarrollar un plan de acción, pero también a la transformación, que ellos puedan tener claridad sobre su vocación. Entonces vamos a ir a la primera pregunta importante que usted tiene que hacer a sus jóvenes para poder desarrollar un proceso vocacional. La primera pregunta: ¿quién eres? La pregunta que ellos tienen que hacerse a sí mismos es: ¿quién soy? Esta pregunta tiene que ver con la personalidad. Es muy importante entender que el proceso vocacional, de descubierta vocacional, es un proceso de autoconocimiento. Muchos se equivocan a la hora de tomar la decisión de elección de carrera al no saber quiénes son, al no conocerse a sí mismos. ¿Cuán importante es saber quiénes somos? La misma Biblia nos enseña que Jesús preguntaba constantemente a sus discípulos para generar una respuesta de reflexión y transformación. Pero no solo eso, también había una claridad de quién era Él. En Juan 18:37, Él nos dice claramente que Él había venido a este mundo para ser rey. Ese era su propósito, esa era la razón por la cual Él había nacido y había venido a este mundo. La Biblia también nos habla, por ejemplo, de Juan el Bautista. Cuando le preguntan: ¿eres tú el Mesías?, él responde: la verdad, yo soy una voz que clama en el desierto. Ambos casos, ambos ejemplos nos hablan de la claridad sobre quiénes son. Porque cuando nosotros respondemos a esta pregunta, ¿quiénes somos?, estamos respondiendo, no solamente estamos dándonos cuenta de realmente quiénes somos, sino también de quiénes no somos. ¿Por qué? Porque mucha gente imita, mucha gente trata de ser alguien que no es, y ahí es el problema que radica en muchas personas a la hora de tomar una decisión vocacional. Por eso es importante que usted pueda generar esa pregunta poderosa al joven de su iglesia: ¿quién eres? Y él se puede preguntar a sí mismo: ¿quién soy? Obviamente que esta pregunta puede responderse de diversas maneras. Mucha gente, cuando yo le he preguntado ¿quién eres?, ella dice: bueno, yo soy Juan, o yo soy doctor, o yo soy esto, pero nada de eso define quiénes somos. Lo que define quiénes somos es nuestra naturaleza y la esencia, el perfil con el cual Dios nos ha creado. Dios nos ha diseñado de manera tan perfecta que nosotros tenemos que saber identificarnos a nosotros mismos y conocernos. Por ejemplo, el león no necesita de un espejo para saber que es león.
Un cocodrilo no necesita un espejo para saber que es cocodrilo. Él en su esencia sabe quién es y quién no es. Yo suelo preguntar siempre a algunas personas o hacer esta pequeña historia. Les cuento y les digo, ¿qué pasaría si de repente yo como tengo un león cerca mío y a un tiburón cerca mío y le ofrezco al tiburón una oferta laboral y le digo, ¿sabes qué, tiburón? Me gustaría contratarte para que seas el nuevo rey de la selva y te vamos a pagar $1.000.000 mensuales. ¿Qué te parece? ¿Aceptarías? Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que ese tiburón aceptaría esa oferta laboral? Creo que si el tiburón pensaría por un segundo se daría cuenta que por más jugosa que sea la oferta laboral, él no la aceptaría porque estaría en contra de su esencia. Inmediatamente si él acepta, él sale del mar, de su hábitat y va a morir. Por más jugosa que sea la oferta, él no podría ir en contra de su propia naturaleza, de su propia esencia. Lamentablemente muchos jóvenes están tomando decisiones vocacionales, laborales, fuera de su esencia, en contra de su esencia, en contra del perfil con el cual Dios los ha diseñado. Entonces es importante esta pregunta, es importante que él pueda conocerse, saber identificarse, saber quién es realmente. Y para esto nosotros hemos desarrollado al menos algunas características de personalidad que puedan ayudarles a ustedes como líderes a poder hacerles preguntas de identificación a sus jóvenes en esta gran pregunta llamada ¿quién eres? ¿Quién soy? Nosotros hemos desarrollado algunos perfiles de personalidad. El primero es el aventurero. El aventurero es aquel que es motivado por nuevos desafíos y crece con ellos. Es de aquellos que le gusta la aventura, le gusta viajar, le gusta conocer nuevos lugares, le gustan los riesgos. Entonces, pregúntale al joven si de repente se identifica con ese tipo de personalidad. El segundo tipo de personalidad es el líder, aquel que le gusta controlar el ambiente que lo rodea, aquel que le gusta dar nuevas ideas y le gusta que todos sigan esas nuevas ideas. El tercer tipo de personalidad es el creativo, es aquel que destaca la forma innovadora de pensar y de expresarse creativamente, aquel que sueña, dibuja en su mente, aquel que tiene de repente diversas imágenes o soluciones a diversos problemas. Ese es el creativo. Pregúntale a ese joven si de repente se siente identificado con este perfil de personalidad. Otro perfil es el motivador. Es aquel que de forma visible tiene una actitud de cuidado y comprensión. Le gusta ayudar, le gusta siempre tender la mano, le gusta mirar al que está necesitado de repente con algún problema y está siempre de apoyo, de ayuda, siempre siendo empático. Entonces, pregúntale también a tu joven si de repente se siente identificado con uno de los que hasta ahora estamos mencionando. Y penúltimo, el expresivo. Otro tipo de personalidad es aquel que siempre está buscando interactuar con las personas, aquel que usa la gran habilidad discursiva, o sea, siempre tiene la habilidad de hablar, de exponer, es bastante abierto con las personas, es aquel que llega a una reunión y conoce a todos por nombre, ya sabe los teléfonos de todos, es aquel que siempre está hablando en medio de todo el grupo. Y por último, el otro tipo de personalidad con las cuales nosotros trabajamos en el coaching vocacional es el organizador, aquel que se empeña en tener una vida correcta, organizada y práctica. Todo bien planificado, todo de acuerdo a lo que se ha planeado, todo paso por paso, es perfeccionista, le gusta todo en su lugar, le gusta que todo sea anticipadamente planificado. Entonces tenemos al menos estos 6 tipos de personalidad con los cuales ustedes pueden trabajar para generar esta pregunta: ¿quién eres? Y usted le pueda ayudar a dar a conocer al menos un poco de cada uno de ellos y preguntarle si se siente identificado con alguno de ellos, y eso le va a ayudar a tener una claridad de quién es. Cuando usted le da esas preguntas, de esa manera usted va a poder tener claridad, el joven con el cual usted está trabajando, y va a tener más seguridad
respecto a quién es. Entonces la primera parte es muy pero muy importante. Lo primero que usted debe trabajar es su área de personalidad. Eso le va a ayudar. No vamos a decir que ya va a tener claro cuál carrera debe elegir, pero sí lo que va a tener claro es que ya tiene la claridad de quién es, ha podido desarrollar entonces el autoconocimiento, y esto es como un rompecabezas. Las 4 piezas con las cuales vamos a trabajar, primero, la primera pieza es la pieza de la personalidad, y eso ayuda para que pueda tener las demás piezas más completas y de esa manera pueda tener una elección de carrera clara y precisa. Entonces ayude a su joven a poder sentirse identificado con una o dos de estos estilos de personalidad, de perfil de personalidad. Pregúntele, que se observe a sí mismo, que pregunte a sus padres cómo era de pequeño. Tal vez era aventurero, tal vez era más organizador, tal vez era más líder o más creativo. Que pregunte a sus padres, a las personas que lo vieron crecer, que pueda preguntar a la mayor cantidad de personas, o pueda preguntarse a sí mismo respecto a algunos recuerdos que tiene sobre sí mismo y que le puedan ayudar a afirmar o a confirmar uno o dos de estos tipos de personalidad, y en base a eso va a tener claro qué carrera le puede ayudar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos decir nosotros que yo puedo elegir una carrera que está en contra de mi naturaleza, en contra de mi perfil de personalidad, como ya lo habíamos visto.